¿Cómo están? Buena jornada para todos. Empezamos la semana, empezamos con movimientos, señores, y empezamos también con nuestras consultas en redes sociales. Allí tienen la primera. Nos vamos a ir al punto. Consulta anticorrupción realizada ayer en Colombia. Le faltó muy poquito para llegar a esa meta o a ese piso de votos que necesitaba para ser aprobada. ¿Qué resalta de la jornada? Allí algunas posibilidades. El resultado en sí mismo, faltaron solamente 468.000 votos y un poquito más. La pelea en Twitter entre el presidente de la Nación y su mentor político, hablamos de Iván Duque y de Álvaro Uribe, resalta también lo poco que faltó o lo mucho que se logró. Allí algunos de los interrogantes, ya pasamos a analizar los hechos. Luego, cuando nos demos una vuelta por las corresponsalías, hay mucho para contarles. Entre ellos, hechos que ocurren en Bolivia y una firma de un acuerdo con España, justamente porque se viene el tren bioceánico. Ya está listo allí Freddy Morales. En Chile, además, hubo una sentencia que indica que la familia Pinochet debe devolver lo robado. Hablamos de una suma multimillonaria, 1,6 millones de dólares en este caso. Ya también va nuestra compañera en breve a ampliarnos. Y hay otro tema más que va a ser nuestro segundo tema de espacio, de abordaje aquí en nuestra agenda, que como ven ya está abierta. ¿Por qué nos vamos a Siria? Porque hay lo que conocemos del lado latinoamericano como un falso positivo. Sí, lamentablemente, y otra vez tiene a Estados Unidos allí como eje agresor contra el pueblo sirio. El canciller Lavrov habló, mostró al mundo un plan tramado, justamente urdido en contra de Siria. Nuevamente intentarán o simularán un ataque químico para inculparla. Allí entonces nuestra consulta. Y justamente preguntamos cómo se hace para parar la impunidad. Allí el interrogante, ¿una ONU eficiente sirve? ¿Sirve boicotear a Estados Unidos? ¿Sirve decirle chau al dólar como lo están haciendo ya Irán, como lo está haciendo Rusia, como lo está haciendo Venezuela, como están usando multiplicidad de países que empiezan a transar comercialmente sus propias monedas y o en el yuan buscando darle un adiós al dólar? Vamos a arrancar. Este domingo se realizó una consulta popular en Colombia para determinar la forma en la que el país luchará contra la corrupción. La iniciativa impulsada por el Partido Verde constaba de 7 preguntas y su realización había sido aprobada por unanimidad el pasado 5 de junio en sesión plenaria del Senado colombiano. La convocatoria boicoteada por el oficialismo uribista no logró llegar al 33% que le hubiera dado validez. Sin embargo, recibió el apoyo de más de 11,5 millones de votantes. Que el Congreso y el gobierno, que tienen una votación inferior a la que tuvo hoy la consulta anticorrupción, tengan claro que todos los colombianos estaremos vigilantes de que cumplan y aprueben los mandatos anticorrupción sin cambiarles una coma. ¿Cuál es la importancia de esta iniciativa? ¿Cómo seguirá la lucha anticorrupción? Hoy en Agenda Abierta buscamos darle respuesta a estos interrogantes y analizar el caso de un país catalogado como uno de los más corruptos del mundo. El Espectador de Colombia habla de un mensaje contundente. Esto es lo que medios de comunicación del mundo a esta hora están publicando sobre el tema. Vamos a arrancar con este medio de comunicación que es colombiano. Allí lo van a tener. Mensaje contundente, 11,6 millones dijeron no a la corrupción, una consulta que estuvo muy cerca de la meta exigida, dice este medio de comunicación, para superar el umbral. El presidente Iván Duque instó al Congreso a respaldar el paquete anticorrupción radicado por su gobierno. Ahí hay que ver cómo ahora todos, tras la consulta y el gran resultado, van a autoerogarse justamente la decisión de hacer la consulta anticorrupción. Perder es ganar un poco. La famosa frase de Francisco Maturana les cae como anillo al dedo a los resultados de esta consulta anticorrupción realizada ayer en el país, dice El Espectador, la cual no alcanzó el umbral mínimo requerido para su aprobación de 12.140.342 votos, pero que sin embargo obtuvo un número de apoyos considerable, tratándose de la primera vez que se implementaba este mecanismo de participación popular. Se necesitaban 12.140.342 y allí aparecen entonces
con una diferencia de 468.000 el número. ¿Cuál es la cuestión fundamental acá? Tener en claro que Colombia no aguanta más corrupción. Ahí el punto central. Me voy a El Tiempo. Vénganse justamente para mostrar la información. Pasen por acá y luego mostramos el portal. Duque pide al Congreso que apoye sus medidas anticorrupción. Como ven, aquí hay la posibilidad de ampliar sobre el mensaje del presidente de la Nación. Noche de este domingo era el momento en el cual eligió para hablar sobre los resultados de esta consulta anticorrupción. Primera locución que dio como jefe de Estado. Dijo, la democracia fue la protagonista de esta jornada. Ahí hay indicaciones y resultados que van dándose a partir de lo transcurrido en el día de ayer. ¿Se acuerdan cuando Petro iba a segunda vuelta con Duque? Bueno, Petro hablaba de un caudal de votos para su organización política de 8 millones. Sin embargo, aquí la consulta ayer obtuvo 12. Así que ya vamos a ir también a desmenuzar en qué puntos geográficos ganó mayoritariamente este mecanismo que permitió justamente a los ciudadanos ir a dar en urnas su posición política sobre el tema. Avanzo con otro portal a esta hora. Voy mostrando también. Allí lo tienen. Hay un titular. Consulta anticorrupción, el primer desencuentro Duque-Uribe. Así han elegido justamente mostrar esta cuestión. Al presidente no le quedaba fácil no votar este 26 de agosto, sin embargo, haberlo hecho será un punto de quiebre con Álvaro Uribe. Llegó a las urnas después de que el ex mandatario se despachara en Twitter contra la iniciativa, pero al final se montó al bus ganador. Ahí van teniendo las diatribas del mundo de la política y cómo los viejos políticos se manifiestan según ni siquiera el olfato, sino según el número y el resultado, porque acá había una palabra empeñada, había una voluntad que finalmente inclinó Duque a la hora de participar en esta consulta anticorrupción. No es casual que este haya sido su primer contacto con los ciudadanos justamente una vez que se conocieron los resultados. ¿Qué dice nuestra casa periodística Telesur? Vamos a ir a mostrar también este titular. Allí van a tener reflejado lo que va pasando los impulsores de la consulta celebrando este triunfo del sí, diciendo es un éxito desproporcionado. 11.600.000 electores y un poquito más le daban justamente el sí a esta opción. No alcanzaban el quórum para validarla, pero el partido Alianza Verde, partido impulsor del referendo, estaba justamente pronunciándose y dando las gracias al país por este respaldo. ¿Qué es lo que respaldaron? ¿Cuáles son los 7 puntos de esta consulta? Pasamos a desplegar. Esto era muy importante, dijimos, a lo largo de la semana habían empezado a participar desde el exterior respondiendo. Ayer tuvieron la opción de hacerlo en territorio nacional. Vamos a ver estos puntos consultados, por eso eran 7 preguntas, por eso se hablaba del 7 todo el tiempo en redes sociales. Primer punto, bajar salarios a congresistas y altos funcionarios. Segundo punto, aquí para esgrimir, allí lo van a tener, vamos a estar reflejándolos. Para funcionarios corruptos y prohibición para el ejercicio de cargos públicos. Uno dice, pero estas cosas no estaban implementadas. Bueno, ya lo ven, por algo fueron consultadas. Punto 3 de los 7, sigo avanzando con el texto, rendir cuentas de gestión obligatoria para congresistas. Así entonces van dándose los puntos. Contratación transparente. Los empleados, cómo se hacen las subastas públicas, qué mecanismos se usan para adjudicar inversiones. En el 5, la participación ciudadana en la discusión y aprobación de presupuestos puede parecer engorroso, pero es letal justamente a la hora de combatir la obligatoria para funcionarios en cargos de ponerlo por todo lo alto, porque habla de un límite de 3 periodos de permanencia en cargos de elección. Allí, 7 puntos de la consulta. Me voy a ver los resultados entonces. ¿Quiénes le dieron el sí a estos puntos? Consulta anticorrupción, 36.227.267 votantes habilitados en el país y en el exterior.
33% de votos del padrón. Para ser aprobado se necesitaban 12.140.342. 97.000, más de 97.000, voy a decir, mesas electorales en más de 11.000 puestos de votación. 11.600.000 ciudadanos votaron a favor de la iniciativa llamada, como ven, Consulta Anticorrupción, con el lema Vence al corrupto. ¿Qué departamentos le dijeron sí? ¿Dónde ganó mayoritariamente esta propuesta? Vamos a ver. Mapa, nos situamos en Colombia ahora, vamos a ir mostrando justamente aquí los puntos y el número. En Bogotá obtiene 45,74% esta opción del sí como apoyo. En Boyacá, 41,38%, en Caldas 37,14%, Casanare poco más del 33%, Cundinamarca 41,69%, en el Huila 34,16%, en el Meta superando el 35%, en Nariño igualmente, en Quindío 36,39%, Risaralda 36,05%, en Santander 38,44% y en el Valle 34% o en Valle 34,32%. Mucho tiene que ver, primero, Bogotá, la capital del país, con ese porcentaje y esa postura. Fíjense que es el más alto. Luego, hay que ir a ver, por ejemplo, qué pasa en Cundinamarca, que obtiene este porcentaje. ¿Qué pasa en el Valle de Santander, que obtiene el 38,44%? Ahora vamos a ir desmenuzando justamente con nuestro invitado cómo se consigue justamente este sí. Cuando el ciudadano está votando por este sí a estas 7 consultas, ¿qué está diciendo? ¿Qué situación está pasando hoy que le da el sí a la consulta anticorrupción? Es muy interesante ir a desmenuzar esa información. Luego, me voy a un tuit, justamente en red social Twitter, Gustavo Petro. La consulta ha sido un éxito, decía él. Si los corruptos se asustaron con los 8 millones, que ahora se asusten con más de 11 millones. Las ciudadanías libres se han expresado con contundencia, la historia de Colombia ha cambiado. Y aquí viene otro punto vital de abordar que tiene que ver con los casos de corrupción en la nación. Fíjense, aquí hay para decirlo, en nuestra página en Telesur van a tener 5 casos que son como 5 emblemas de corrupción en el país. ¿Por qué se señala primero Odebrecht? Bueno, por los pagos justamente 1.000 millonarios. Una de las empresas del grupo Aval Acciones se asoció con Odebrecht en un proyecto muy grande que es la autopista Ruta del Sol. Entre el 2009 y el 2014, Odebrecht, hay evidencia, pagó millonarios sobornos para adjudicarse el contrato. Luego sigo avanzando y me voy al carrusel de la contratación en Bogotá. ¿A qué le llaman así? A excontratistas reconocidos por tener más de 80 consorcios entrelazados entre sí. Y así manejaban justamente toda esta contratación, por eso le llaman el carrusel de la contratación, y así está también demostrado cómo los involucrados, en este caso estuvo Samuel Moreno Rojas, su hermano, el contralor distrital Miguel Ángel Morales Rusi, cómo han quedado estos actores y el resto, el pulpo, digamos, de corrupción que se movió, cómo han quedado evidenciados ante la justicia del país. Si me voy a Interbolsa, esto pasó en el año 2012, no son casos que hayan pasado allá lejos y hace tiempo. Interbolsa fue intervenida por el gobierno nacional. Una de las razones principales es la deuda que tenía con un banco español esta comisionista. Luego se llegó al cerebro del caso, se demostró y se emitió sentencia sobre justamente este caso de delito de manipulación fraudulenta y administración desleal. Si me voy a Reficar, también es un escándalo de corrupción del año 2016 en Cartagena. Aparece un desfalco allí investigado en un megaproyecto de ampliación de una refinería, que es la refinería de Cartagena, por eso se llama Reficar este caso. Agroingreso Seguro es un caso de corrupción que involucra al exministro de Agricultura durante el gobierno de Uribe, a Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión, justamente por adjudicar contratos sin cumplimiento de requisitos legales, y también condenado por peculado por apropiación en favor de terceros.
Sí, sigo avanzando, hemos mostrado 3 solamente o hemos mostrado 4, allí me queda uno más, vamos a ir, hemos dicho que eran 5 casos que están desplegados en nuestra página en Telesur Web, allí lo van a poder chequear también. Agroingreso seguro entonces será el quinto, Reficar, Interbolsa, me voy hacia arriba y voy cerrando ya estos nombres, Carrusel de la Contratación en Bogotá y Odebrecht. Eran los 5 nombres justamente que estamos poniendo como 5 emblemas de corrupción. Luis Sandoval me espera, es profesor, es catedrático, a esta hora también se va a unir con nosotros para ir a ver qué es lo que pasó ayer. ¿Qué están diciendo estos 11.600.000 ciudadanos en Colombia? Luis, ¿cómo estás? Buena jornada. Muy bien, Marcela, buenos días. ¿Qué podemos decir de la consulta de ayer y este resultado? ¿Fue poquito lo que faltó o mucho lo que sobró? No, esto fue un avance enorme. Realmente fue un triunfo de la ciudadanía y rebasó todas las expectativas. Nunca una consulta se había realizado con tanto éxito. Claro, a nivel regional y local sí ha habido consultas exitosas, ¿no? Más de 60 en relación con la minería, con el extractivismo desaforado de las multinacionales, se le ha puesto freno mediante consultas locales. Más de 60 consultas locales exitosas. Pero ya en este nivel nacional realmente había un umbral muy alto de 12 millones largos que se necesitaban. Bueno, faltó el 1%, ¿no? O sea que fue muy poco. Es una cosa positiva que los medios de comunicación y por supuesto los actores políticos, sobre todo los actores políticos sociales y alternativos, pues han celebrado esto como una verdadera victoria, y lo es, indudablemente lo es, porque no solo se exigen correctivos, sino que se exige un relevo de la clase política y constituye un paso muy alentador cuando se vienen unas elecciones territoriales aquí en Colombia en el mes de octubre del año próximo, y esto indica hacia dónde se está inclinando el electorado, sobre todo un electorado que es joven, ¿no? Es una masa crítica enorme la que está comenzando a surgir en Colombia, que tiene una composición juvenil predominante. Y eso, por supuesto, en cualquier circunstancia de la vida de una nación, tiene una importancia extraordinaria. O sea que es cierto lo que dicen los titulares de los periódicos de hoy, de que fue un mensaje contundente. Así hayan faltado unos pocos votos para el requisito legal, pero el país lo está percibiendo como un gran avance, y esperamos ahora, lo que se espera ahora, es que los proyectos de ley, las reformas constitucionales y las reformas legales que se deben hacer y las prácticas nuevas que se deben introducir, tanto en los parlamentarios como en las autoridades públicas a todo nivel, que se hagan efectivos pues en cortísimo plazo. Entonces ahora sigue la presentación de los proyectos en el Congreso de la República para hacer efectivas las 7 medidas y otras seguramente que habrá que adoptar, que estas medidas, otra cosa notable, es que obtuvieron una votación altísima, todas más del 99% de lo requerido. O sea, les faltaron unos punticos poquísimos. La consulta necesitaba los 12 millones de umbral, 140.000 votos, pero cada pregunta necesitaba 6 millones de votos y algo más para que quedara aprobada. Pues aquí cada punto tuvo más de 11 millones, el 99%, el doble de lo requerido. O sea que realmente estamos ante un fenómeno muy importante en la vida de Colombia, y esperamos que esto conduzca a una verdadera renovación práctica de la política y de las costumbres y de la gestión administrativa.
responsabilidad política del presidente Duque de lograr la implementación de estos resultados obtenidos, Luis? Sí, claro, el presidente Duque, que estuvo a favor, aunque su partido, sobre todo el jefe de su partido, estuvo en contra del expresidente Uribe, que antes había dicho que estaba a favor y luego se retiró de esa postura. Aquí decimos le hizo conejo a la consulta. Bueno, en fin, pero el presidente Duque estuvo a favor, votó a favor la consulta y anunció ayer en su alocución que presentará inmediatamente proyectos en sintonía con el resultado al Congreso de la República. Esperamos que asuma todas las materias que fueron votadas y algunas otras que se requieren también, y que lo haga con decisión, y que si esa es la voluntad del gobierno, acoja también las propuestas que van a venir desde los sectores de oposición e independientes. Que haya realmente, a propósito de este paso, un acuerdo nacional, un acuerdo por Colombia. En lenguaje de Petro sería un acuerdo sobre lo fundamental. Es la oportunidad para que haya realmente una convergencia, un entendimiento, y Colombia afiance una voluntad general de cambiar el rumbo nefasto que tienen las cosas a nivel público. Este de la es uno de los problemas, pero hay otros problemas, por ejemplo, el problema de la vida en relación con el asesinato de líderes sociales tan intenso que hay. O sea, hay materias que deben ser objeto de un acuerdo nacional, un pacto por Colombia, un acuerdo sobre lo fundamental, y pues esta intervención ciudadana tan amplia induce, alienta, promueve que las cosas, la política transcurra por esos caminos. Luis, según la Contraloría de la República, se producen robos por 50 billones de pesos al año. Mucho tiene que ver aquí justamente con la adjudicación de la obra pública. Hay departamentos en los cuales ha ganado el sí, dando toda una lección y promoviendo la interpretación justamente de qué pasa. Yo ponía recién, por ejemplo, qué pasa en Antioquia, donde no se alcanzó el piso, con un 27,32% que aprobó la consulta. ¿Qué pasa también en Arauca? Y empezamos con qué pasa con esos lugares donde le dijeron no a la consulta antes de ir a los espacios donde se logró el sí, digámoslo así. Luis. La consulta no tiene un resultado discriminado por regiones. Y los votos pueden tener alguna diferencia, ¿no? Pero ya el resultado se asume como un resultado nacional y obliga a todas las autoridades y a todos los niveles administrativos. Sí, ahí no hay diferencia, que en Bogotá votaron más y en Antioquia votaron menos, o en Arauca. No, eso se asume como una pauta para los legisladores, para los administradores, por supuesto para los actores de la sociedad civil y para los actores políticos. La consulta, el resultado fue contundente y es contundente para todos en todas partes. No hay que tener vacilación en eso. Esa es la realidad del ejercicio que se hizo ayer, tan importante por parte de la ciudadanía, que ya lo he notado con una composición de jóvenes. Naturalmente que ahora sigue el proceso legislativo nacional en el Congreso de la República. Y cuando se elijan las nuevas autoridades locales, concejales, diputados, gobernadores, alcaldes, en las regiones, que eso va a ocurrir en octubre del año entrante, pues esas autoridades nuevas tienen que recoger este mandato y traducir en el nivel regional, aterrizar, concretar las acciones que se hayan emprendido a nivel nacional o complementarlas con acciones y medidas que se necesitan. Por ejemplo, en el departamento de Córdoba hay que intervenir muy a fondo la salud, porque hay unos niveles de corrupción absolutamente insoportables en salud. En el departamento del Chocó, que es uno de los más pobres, pues se necesita que el presupuesto público no siga apropiándose por los políticos y pasando a los bolsillos privados, sino que se respete la inversión social en educación, en salud, en saneamiento, en vías, etc.
en La Guajira, donde se mueren de hambre los niños, pues no puede seguir pasando que el presupuesto público se lo apropien y la gente sea víctima de la falta de recursos para atender sus necesidades básicas. Así le podría dar ejemplos de cada región, pero eso implica que la dinámica política va instalando en el gobierno y en las responsabilidades públicas a actores nuevos. No solo se trata de correctivos que todos tienen que asumirlos, sino que esto significa un relevo político y va a haber un relevo de clase política en Colombia. Eso indican las elecciones presidenciales y eso indica esta votación. Tiene razón Gustavo Petro en decir que fue una victoria de los sectores alternativos y eso va a significar un avance también con un impacto en América Latina, porque fuerzas nuevas, fuerzas que tienen un sentido renovador de la política y que tienen un sentido también de avance de los cambios en el continente y de la integración continental, pues son las que avanzaron en este momento en Colombia. Para entenderse, por ejemplo, con el nuevo gobierno de México, que en México el presidente López Obrador ya está anunciando medidas de este tipo, bajar sueldos, tener un ejercicio, una utilización más responsable de los bienes públicos. Es una sintonía enorme la que hay con el nuevo gobierno de México, que es un gobierno independiente de izquierda democrática, y este avance por vía de presión ciudadana que se da hoy en Colombia. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Era vital escucharlo justamente para tener en claro lo que pasó ayer. Estamos hablando de una consulta, un mecanismo ciudadano inédito. Allí los resultados y allí el análisis en la voz y en la presencia de Luis Sandoval en nuestra agenda. Hasta la próxima, profe. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para todos y todas. Gracias. Adiós. Gracias, igualmente desde aquí. Prensa escrita venezolana en mi mano. ¿Qué dice el diario Vea, que es el que tiene esta consulta en Venezuela? Petro, se acerca el fin de corruptos en Colombia. No está hablando de los petros venezolanos, sino de Petro, el senador Gustavo Petro de Colombia, quien ejercía ayer su derecho al voto en esta consulta popular, llamaba al pueblo a votar y a no dejarse engañar por las redes sociales. Reseñó esta frase, se acerca el fin de corruptos en Colombia. Dijo también que ojalá la construcción de alternativas de transparencia para todas las alcaldías del país finalmente aparezca. Allí apareció, allí el resultado. En redes sociales también hemos puesto una pregunta. Anticorrupción, consulta realizada ayer, estuvo muy cerca de la meta exigida para ser aprobada. ¿Qué resalta de ese día? Preguntamos. 38% resaltó la pelea entre Uribe y Duque, por eso consultaba a nuestro analista si cuán posible justamente es que ahora, una vez que se votó, aparezcan los resultados prácticos de la cuestión. 13% dice faltó poco, 30% dice se logró mucho, 19% resalta el resultado de esta votación jornada de ayer en Colombia. Pausa rápida en nuestra agenda, ya seguimos con otros temas. Gracias por poner la tele y elegir Telesur para informarse. Hasta ahora llega Paola Dragnik con noticias desde Chile, luego de una sentencia judicial relacionada con la familia Pinochet y que hoy sigue generando muchas repercusiones. Cuéntanos, Paola, por favor. Augusto Pinochet nunca enfrentó directamente un juicio por los crímenes de lesa humanidad que cometió aquí en Chile. Sin embargo, pasará a la historia como el ladrón más grande que haya conocido este país, porque el fallo que conocimos de la Corte Suprema este viernes no deja espacio a dudas. El dictador robó más de 1.6 millones de dólares que fueron heredados después por sus familiares y que van a tener que ser devueltos y reintegrados
asociados al Estado de Chile. Este es entonces el fin del llamado caso Riggs, un caso que comenzó en el año 2004, cuando el Senado de Estados Unidos justamente comenzó a investigar por qué el Banco Riggs tenía todos estos dineros de Augusto Pinochet que fueron sacados desde el Reino Unido hasta Estados Unidos, cuando en 1998 Pinochet fue detenido en Londres. En ese entonces, él comienza a sacar estos dineros y ya para el año 2004 se abre esta investigación del caso Riggs, que termina 14 años después en la última instancia judicial, donde no hay vuelta atrás. Pinochet robó toda esta cantidad de dinero, su familia la heredó y hoy día va a tener que devolverla. Se cierra el caso judicial y comienza ahora este camino para la devolución a través de remates. Ha trascendido a la prensa en primera instancia de los bienes más grandes que el dictador y su familia tienen aquí en Chile. Gracias, Paola. Cruzo rapidito y me voy siempre en la región americana, me voy a Bolivia. Hay detalles que se esperan conocer a raíz de la firma mañana martes por el tren bioceánico de un acuerdo Bolivia-España. Freddy, cuando quieras, cuéntanos. Buenos días. Este martes llega a Bolivia el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una gira que incluye a otros 2 países del continente. En Bolivia tienen agenda un acuerdo para abrir las puertas a empresas privadas españolas interesadas en participar de la construcción del tren oceánico de integración, proyecto que se estima podría demandar hasta 14.000 millones de dólares de inversión. Francia y Alemania ya firmaron documentos similares para que sus empresas puedan participar también en la construcción. El tren bioceánico de integración es un proyecto que plantea unir el puerto de Santos del Brasil en el Océano Atlántico con el puerto peruano de Hilo en el Océano Pacífico, cruzando por territorio boliviano y con ramales hacia Argentina, Uruguay y Paraguay. Se estima que de océano a océano cubrirá más de 3.700 kilómetros. Gracias, Freddy. Gracias, Paola. También me quedo, aprovechando que estoy en la región americana, con una información de Venezuela, que ya lo voy a ver también en titulares de prensa gráfica. Vamos a mostrar cómo Venezuela está preparándose ya para un nuevo paso, una nueva señal en lo económico. Está de titular también en Correo del Orinoco, ahí me preparan la prensa gráfica en mano para ver esta decisión que ya ha anunciado el presidente de la Nación, Nicolás Maduro. Y tiene que ver con el oro, señores. No es solamente lo que vamos a tener en Petros, no es solamente alineados con lo que se viene en criptomonedas, sino también en este caso, ahora lo que aparece es el soporte asociado al signo oro. ¿Por qué? Porque ha dicho el presidente de la Nación, vamos a buscar que los ciudadanos venezolanos puedan justamente trabajar en función del ahorro. Voy entonces, a ver, vente mi colme. Presidente Maduro anunció Plan Nacional de Ahorro en Oro. Sí, señores, sigan con sus alaracas desde el exterior, que desde aquí se siguen promoviendo herramientas para vencer la guerra económica. Ha dicho el presidente, también se podrá emplear el petro para intercambio internacional. El jefe de Estado presentó el lingote de 1,5 gramos que costará 3.780 bolívares soberanos y el de 2,5 gramos a un monto de 6.300 bolívares soberanos. Información que daba en el día de ayer en un encuentro con delegados del PSUV, se hizo el 4º Congreso. Anunció también que se van a pagar las pensiones mediante la billetera digital del Carnet de la Patria. Dijo el subsidio a la gasolina va a ser progresivo y se dio la creación del Ministerio de Comercio Interior. Aquí en la tapa del Correo del Orinoco, me voy de fondo a esta información en redes sociales que tardó un poquito en llegar, pero allí aparece, clap oficial, así lo dijo presidente Maduro, activaremos un conjunto de elementos dentro del plan de recuperación, un plan de ahorro en oro, lingotes, y allí esta denominación con su respectivo valor en BS, es la abreviatura de Bolívar Soberano. Allí entonces la imagen, que como ven está replicada en medios de comunicación, y luego la información. Sobre el tema vamos a ir, me corro un poquito más así lo ven entero, sobre el tema vamos a ir ampliando también en nuestra pantalla en Telesur. Resaltan justamente otras informaciones, me quedo con esa que tiene que ver con lo económico, ya que desde el mundo siguen a Venezuela justamente en su plan económico, en su plan de aumentar producción, en su plan de asegurar soberanía alimentaria, en su plan de
echar abajo justamente las acciones de contrabando que tanto daño le hacen a sus números. Sobre todo, todas estas acciones se hacen dentro de un marco de modelo económico socialista sin llevar adelante lo que dicta el Fondo Monetario Internacional para estos casos. Vénganse los buenos. Está Yuki con nosotros. Hola, mi amor. ¿Cómo va todo? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Diciendo aquí que los muchachos también valen su peso en oro. Ajá, sí, porque Claro sobre que sí. todo uno de ellos está como redondito en oro. Es una verdadera alcancía ese muchacho, ¿eh? Bueno, no, dándole gracias a los muchachos siempre por estar activos allí también con el tema del deporte, aquí la producción, por supuesto. ¿Viste cuántas cosas buscan? Sí, si el sí, internet está un poco más lenta, aquí, aparecen con esto todos por los allá. titulares. Mientras tanto, y además está dando declaraciones tal, me vuelven loca, así son. No, pero está bien. porque ¿Viste están qué ahí buen activos equipo? con el Pau. Tempranito, activos desde la mañana. ¿Qué trajo, mi amor? Marcela, vamos a comenzar hablando del Mundial de Béisbol Femenino. Precisamente hay buenas informaciones para Latinoamérica, para Venezuela en este caso. Ayer logró vencer a Holanda 17 carreras por 1. Es importante. ¿Hay más tradición aquí que allá con el deporte? Bueno, en el tema de Holanda, sí. Sí. Ok. Ya en otras selecciones de este mundial, como lo es también de Estados Unidos, por ejemplo. Ajá, no, claro, Cuba, México es otra cuestión. Puerto Rico también le ha ido muy bien. Preguntaba del otro lado del océano. Evidentemente Holanda no tiene la misma tradición por ahí, ¿no? En la disciplina me refiero. Exacto. Okay. Asia sí es una de las mejores. Asia, en China, Taipei, por ejemplo. Sí, ok. Arranquemos. Vamos con eso precisamente. Y voy a conocer la información con usted, mi Claro, Yuki. claro, por supuesto. Vamos con ello y vamos a hablar de esta victoria de Venezuela en el Mundial de Béisbol Femenino que se está disputando en Florida, precisamente. Allí, como vemos, Venezuela logró vencer 17 carreras por 1 a la delegación de Holanda para sumar así su segunda victoria en este Mundial de Béisbol que se está disputando en la localidad de Florida, en Estados Unidos. También hay que resaltar la victoria de Puerto Rico en esta edición. Y bueno, y esta es la segunda victoria, de hecho, de Venezuela en lo que va de certamen, lo que le permite entonces seguir con esperanzas, con aspiraciones de cara a la siguiente fase de este certamen. Hoy se va a estar enfrentando precisamente a la delegación puertorriqueña, que ayer tuvo triunfo, mientras que Dominicana cayó estrepitosamente 10 carreras por 0. Ahí precisamente vamos a escuchar entonces reacciones de Lilibet Aguiarte, quien también daba las gracias entonces al Comité Olímpico Venezolano. Allí dice que se sintió muy orgullosa en el montículo y el ánimo del equipo está muy bien. Vamos mañana por una nueva victoria. Venezuela derrotó a Holanda 17-1 y suma su segundo triunfo en este certamen mundialista. Vamos a seguir con otras informaciones también. Tiene que ver con el Maratón de la Ciudad de México que se disputó el día de ayer domingo. Allí hubo un récord precisamente para Kenia. Además también informaciones para Etiopía, pues se llevó el 1-2-3 en el femenino. Ahí lo tenemos y es que el keniano Titus Ekiru rompe récord y ganó en el Maratón de Ciudad de México. Con la participación de 42.195 corredores, este domingo se celebró la edición 36 de este maratón. Si repasamos un poco más abajo, hay más información, la tenemos allí, por supuesto. Ahí dice que terminó con un tiempo oficial de 2 horas, 10 minutos y 38 segundos, considerado como récord histórico en la competición mexicana. Allí, entonces, en informaciones que tienen que ver con este lado del hemisferio. Y vamos a pasar a temas que tienen que ver con la Fórmula 1, pues este fin de semana se disputó el Gran Premio de Bélgica. Por supuesto, hablamos allí de Sebastián Vettel, quien salió victorioso y se tituló campeón de este Gran Premio, en donde el mexicano Sergio El Checo Pérez fue el más destacado por los latinoamericanos al ubicarse quinto. Entró en las posiciones puntuables. Qué bueno por Checo Pérez, que se mantiene allí con el equipo, por supuesto, Force India, y que aún no se sabe cuál va a ser el futuro para el 2019, precisamente porque Force India arrastra un problema económico que aún no han logrado solventar. Así entonces se mantiene la Fórmula 1 ya cerrando sus capítulos finales. Recordemos que Sebastián Vettel se mantiene liderando en este momento la F1.
Bien, con estas informaciones del deporte motor, hacemos cierre de nuestro repaso deportivo. Les invito a que, por supuesto, se queden conectados en nuestra señal, porque a las 8 de la mañana, Marcela, hay mucha más información completamente en vivo. Vamos a tener también fútbol del fin de semana. Director, ahí voy, mi amor. Si tienes las imágenes de Vettel otra vez, póngalo, por favor. La velocidad, porque aquí hay algo importante. A ver. Cuando uno va en el metro en Caracas, ve las imágenes de un conocidísimo, reconocido automovilista venezolano, hablo de Pastor, donde Pastor dice, en el momento en el que paro en este espacio, justamente, todos hacemos la tarea rápido y lo hacemos en orden. Equipo. Para que salga bien. Esa es la importancia de trabajar en equipo. Ahí va a venir. Eso está justamente en el metro de Caracas. Además es una competencia. Y me parece un ejemplo precioso de cómo se mueve todo el equipo. Miren, en el segundo, está listo. Salió. Ojalá. ¿Cuánto duró? Ojalá nos moviéramos así todos en la vida. Así se mueven los muchachos aquí, trabajando en equipo. Qué bien quedaste. Te la puse de jonrón y le pegaste. Bombita. Pausa rápida, ya volvemos. Después de la derrota de los terroristas y mercenarios en Siria, se espera un nuevo ataque bajo el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El vocero del Ministerio de Defensa ruso denunció este sábado que el grupo armado denominado Frente al-Nusra se encuentra preparando un ataque químico en Siria para inculpar a Damasco y para justificar bombardeos de Estados Unidos y sus aliados. El diplomático detalló que estas acciones servirán para que Estados Unidos, Francia y Reino Unido encuentren la justificación perfecta para poder lanzar misiles contra Siria. El portavoz del gobierno ruso aseveró que Estados Unidos puede valerse de cualquier pretexto para atacar a las fuerzas gubernamentales de Siria, aunque no tenga pruebas sobre el uso de armas químicas por parte del ejército de Bashar al-Assad. Además explicó que para ejecutar el ataque llegó al Golfo Pérsico el destructor estadounidense de Sullivan, con 56 misiles guiados a bordo, y el bombardero estratégico B-1B con 24 misiles guiados. ¿Qué dice nuestra casa periodística? ¿Dónde y cuándo se dará ataque químico en Siria? Habla en este caso el portavoz de defensa ruso, Igor Konashchenkov, señalando que este ataque químico que supuestamente Estados Unidos, Francia y Reino Unido preparan contra Siria se dará en el municipio de Kafr Sitra, en la provincia de Hama, en los próximos 2 días. Detalló además este hombre que expertos de habla inglesa están en el sur de la zona para escenificar un ataque químico con el uso de proyectiles llenos de cloro. Konashchenkov detalló entonces cómo está planeado este trabajo. Lo está haciendo, como ven, una fuente oficial del gobierno ruso. Mucho cuidado con este simulacro y las consecuencias de lo que esto podría arrastrar. ¿Qué dice RT? Estados Unidos usará cualquier pretexto para atacar a las fuerzas gubernamentales en Siria. El primer vicepresidente del Comité de Defensa, en este caso de la Duma, Alexander Sherin, aseguró a Estados Unidos puede valerse de cualquier pretexto para atacar a fuerzas gubernamentales de Siria, aunque no tenga pruebas sobre el uso de armas químicas por parte del ejército de Bashar al-Assad. Asimismo, precisó, el país tiene una relación contractual con Rusia sobre la presencia con duración ilimitada de bases militares rusas en la región. ¿Qué dijo este hombre? ¿Dónde están las alertas? No podemos mirar para otro lado viendo cómo atacarán las posiciones de las fuerzas de la República Árabe Siria. No podemos mirar para otro lado. ¿Qué dice Hispan TV en su portal a esta hora, un medio de comunicación también? Rusia reta a Estados Unidos y despliega 2 fragatas en el Mediterráneo. Esto está pasando. Atentos. El portavoz de la flota de la Armada rusa, Alexei Rylev, confirmó el sábado, estos 2 buques de guerra partieron de Crimea rumbo al Mediterráneo. Son fragatas que habían hecho entrenamiento en la zona, que están equipadas con misiles y con sistemas antimisiles. Prensa Latina está citando la opinión y el pronunciamiento en Twitter del presidente de Bolivia, Evo Morales, ante lo sucedido. Avancen un poquito más, allí al final van a ver justamente la imagen del presidente
de Bolivia, pronunciándose, condenando las nuevas amenazas del gobierno del presidente de Estados Unidos. ¿Qué ha dicho? No sorprenderá al mundo un falso ataque químico para justificar un nuevo bombardeo a Siria que lucha por su paz. Trump continúa con su afán bélico contra el pueblo sirio al enviar el destructor de Sullivan con 56 misiles y el bombardero B-1, B-1B con 24 misiles, comentaba el presidente en la red social. Exalta justamente la importancia de luchar por la paz el presidente boliviano. Vamos al punto. ¿Qué buscan los países del occidente con este ataque? Allí justamente el punto que hay que entender. Cuando está hablando este hombre, que es Igor Konashenkov, está difícil su apellido, pero ese es el nombre del ministro de Defensa ruso, los países buscan quebrar, según él, quebrar el proceso de paz que lleva en la nación árabe, responsabilizar a Damasco justamente por eso, poder lanzar misiles contra Siria, allí justamente la acción planeada. Y también nos quedamos, a raíz de los hechos, con un pronunciamiento que es del vice del Ministerio de Exteriores ruso, con Ryabkov, subrayando estas amenazas qué carácter tienen. Rusia vio los comentarios del asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton y se dio cuenta de que las amenazas son el único lenguaje que habla Estados Unidos. Los estadounidenses, dice Ryabkov, no aprenden de la historia y ahora vemos una escalada peligrosa de la situación nuevamente. Allí justamente las alertas encendidas y lo que va pasando. Ahora, si nos quedamos solamente con esta información, estamos descuidando justamente la realidad del pueblo de Siria, con las víctimas, con las destrucciones que ha tenido. Y cuando hablo de destrucción, no me refiero solamente al panorama económico y a los miles de millones de dólares que necesita ahora para levantar a su pueblo, sino a su gente, al talento humano, a las vidas que se han perdido, a la situación que hoy están pasando miles de seres humanos, la mayoría de ellos niños. Este es un punto que ya hemos abordado en nuestra agenda abierta y que no vamos a dejar de abordar y de hacer hincapié, porque justamente la vida humana en nuestros pueblos está por encima de todas las cuestiones. En Twitter hemos preguntado, también hay respuestas. Vamos a movernos por allí a ver qué es lo que ustedes han dado como respuesta a este interrogante de cómo parar justamente la impunidad del gobierno de Estados Unidos. Y fíjense, 47% coincide en usar una herramienta económica, que es decirle chau al dólar. Porque obviamente el bolsillo es lo que le duele a los capitalistas, señores. El bolsillo es a lo que le prestan atención. Están diciendo ustedes, leo completa la pregunta, el hecho está relacionado con Siria. Rusia devela un plan para simular ataques químicos en territorio sirio. Preguntamos, ¿cómo parar la impunidad del gobierno de Estados Unidos? Y fíjense aquí las respuestas. Hemos dicho, la mayoría lo consigue, el 47% consigue la respuesta 3, chau dólar. Lo mismo que ha hecho Irán, lo mismo que ha hecho Rusia, lo mismo que hace Turquía. ¿Se acuerdan? Palabras de la semana pasada de Erdogan. Están usando sus monedas para comerciar de manera bilateral. Firman acuerdos con otros países, con lo cual la diplomacia exterior y las alianzas son fundamentales, ¿sí? Caso Turquía con Erdogan es lo más reciente y ahí justamente las interpretaciones. Chau dólar implica salirse de ese mecanismo perverso que usa Estados Unidos y que es un papel en la mano. 34% hablan de boicot a Estados Unidos, ya que Trump quiere Estados Unidos solo para los americanos, que son los estadounidenses, así se autodenominan. Bueno, ahí va, boicot a Estados Unidos, quédense solos. 19% dice una ONU eficiente. Aún hay personas que todavía le apuestan a este organismo hegemónico como Naciones Unidas, que hemos dicho también aquí en reiteradas ocasiones, no funciona tal cual está la estructura. Esto lo han denunciado gobiernos, entre otros Venezuela. Bueno, hay gente que todavía le apuesta a que ese organismo internacional puede ser
reactivado, lograr eficiencia en las tareas y que aparezca o no en su verdadero rol de poner un alto, un stop al gobierno de Estados Unidos. Esta pregunta va a estar colgada a lo largo del día. Pueden sumarse e ir contestando, porque en este momento termina nuestra agenda abierta. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.